Hola, buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en la Feria del Libro de San Roque para presentar otro libro. En este caso es de... Me lleva una sorpresa porque yo pensaba que el escritor que presentamos hoy era de La Línea, pero es paisano nuestro, de aquí de Campamento. O sea que tengo el placer de contar aquí con la presencia de Juan Domingo Macías, pero más conocido como Juan Macías, y vamos a presentar su séptimo libro, o sea que ya es un escritor prolífico, no es ni el primero ni el segundo, ya lleva 7 títulos, es un profesor de toda la vida, como me ha dicho a mí, maestro de toda la vida, aunque llevando otra vida paralela como periodista de los medios escritos y audiovisuales y radio de toda la comarca. Voy a un breve resumen del libro porque creo que el autor es el que nos puede dar más información y más datos sobre este ensayo, porque es un ensayo, y el ensayo está compuesto por más de 100 crónicas de la historia de nuestra localidad vecina de La Línea. Es un libro que está teniendo una aceptación magnífica porque es un libro que está muy bien desarrollado, muy bien escrito y habla pues eso del pueblo vecino de La Línea con sus historias, sus personajes y sus vivencias. Un libro disponible para todo público, no tienes por qué ser historiador, no tienes por qué ser una persona muy letrada, simplemente a cualquier ciudadano del campo de Gibraltar y más concretamente de La Línea, pues creo que es una obra para tenerla en casa porque va a descubrir un montón de anécdotas y de historias que a lo mejor llevando tantos años y ahora ya nos ha desentrañado alguna el autor antes de la presentación, pues conoceréis a través de este maravilloso documento. Nada más, os dejo con el autor y que lo disfrutéis. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Población de Aluvión es un libro, un ensayo, como bien has dicho, que recoge 100 crónicas de la historia de La Línea y del campo de Gibraltar, porque en origen La Línea no nace hasta 1870, que se segrega de San Roque, pero después, muchos siglos antes, durante los que existía el istmo y existía la historia y dependía de San Roque. Luego San Roque está presente en los primeros tiempos de aquello. Pero centrándonos un poquito, porque no quiero ponerme muy pesado, el libro comienza en el siglo XIV y me hago referencia a Alfonso XI. Alfonso XI fue un rey que murió en los arenales de La Línea de la Concepción. Vino a sitiar Gibraltar, entonces estaba Gibraltar ocupado por los árabes y le advirtieron: no venga, que hay una epidemia que como la coja, para que nos entendamos nosotros, te va a enterar. Él vino y cogió la epidemia y se murió. Tenía 32 años cuando se murió Alfonso XI. El campamento cristiano estaba situado más o menos donde está el Huerto Pedro G, la Plaza de Toros, y allí en medio estaba la tienda real. Lo llevaron a la tienda y murió. Los árabes que estaban en las troneras del Peñón pusieron en las troneras del castillo, pusieron hachones encendidos en señal de luto y bajaron en comitiva fúnebre hasta el lugar donde estaba el rey español muerto, y salió una comitiva mortuoria que dicen las crónicas de la época que jamás vieron un entierro de esa dimensión. La comitiva continuó camino hacia Jerez, Sevilla y Talavera de la Reina. Hay que decir que el rey español pertenecía a la casa Trastamara y había estado casado con María de Portugal. Como no tenía hijos, la repudió y
no se casó, se unió a doña Leonor de Guzmán. Cuando murió su primera esposa, María de Portugal, que le tenía gana a doña Leonor de Portugal, pues se la tenía sentenciada, y cuando pasó por Sevilla la apresó, y cuando llegaron a Talavera de la Reina la decapitó. Esta es una de las historias importantes, porque fíjense ustedes que es que ha muerto un rey de España en la línea, y eso no lo sabe la mitad de la gente, bueno, la mitad, casi nadie. Decía que la gente suele decir, la línea no tiene historia. La línea tiene muchísima historia, antes de segregarse de San Roque y después de segregarse de San Roque. Y eso está ahí. Después vamos a ir sintetizando un poquito, porque si me pongo a contar con detalle toda la historia, pues prácticamente no tenemos aquí noche suficiente. Otro evento importante es el éxodo de Gibraltar. Yo había preparado un PowerPoint para exponerlo aquí, donde ilustro con fotografías históricas o cuadros históricos. Esa otra parte de la historia, la salida del éxodo de los gibraltareños desde Gibraltar hasta San Roque, bueno, hasta varios sitios. Sabéis que en 1704 los ingleses ocupan Gibraltar y los sanroqueños parten en éxodo fuera de Gibraltar. De una parte, un grupo se viene a la ermita que había en San Roque. Ya estamos hablando de la historia de San Roque, ¿eh? Sí. Fíjense ustedes que no es solo historia de la línea. Viene aquí a la ermita de San Roque y se quedan aquí. Otro grupo se va a el cortijo Gálvez de los Barrios, y otro grupo se va al cortijo Tinoco de Algeciras. Y dentro de la investigación que yo llevo a cabo y deducciones o conclusiones que se llevan a cabo, bueno, y los gibraltareños que tenían los huertos por ahí cerca de la línea, que tenían pastando el ganado en aquellas inmediaciones, también se fueron. Si no se pudieron quedar dentro, lo lógico es que se quedaran allí cuidando el ganado y cuidando los huertos. Por lo tanto, es una parte de la historia que permanece oculta, pero que es deducible que esos gibraltareños de 1704 se quedaran por allí en las inmediaciones de la línea. De todas formas, hay pues hasta 1870, es decir, un siglo y medio, que aquello es una tierra baldía, por decirlo de alguna forma, que los ingleses van ocupando a medida de su deseo, sin que nadie le diga nada. Hubo dos epidemias. Los ingleses le dijeron a los españoles: la gente va a contaminar, los enfermos van a contaminar, ¿por qué no nos dejáis que pongamos en el campo neutral unos barracones? Los españoles, como somos así, pues vamos a decir caritativos, por no decir otra palabra más gorda, pues le dejamos que pongan unos barracones, se meten allí, se curan los que se curaron y murieron los que se murieron, pero ya no tiran los barracones. Al poco tiempo volvió a haber otra epidemia y ocurrió tres cuartos de lo mismo. Los ingleses le pidieron a los españoles que los dejara, que tiraran a los enfermos allí. Pasó el tiempo, los enfermos se pusieron buenos, los que no se murieron, pero ellos no querían sacar de allí, no querían irse de allí. Y entonces los españoles le dijeron: haz el favor de quitarte de aquí, que ya lleva 2 epidemias y todavía no te ha quitado. Entonces quitaron los barracones, pero quedaron las garitas de los guardias y siguieron los ingleses allí. Se quedaron, como decimos en esta zona, por la cara, con todo, con aquella parte del istmo. Entonces los
desde arriba las autoridades entendieron que era conveniente construir la línea de contravalación, que es una muralla, una línea defensiva desde el mar de Poniente, donde estaba el fuerte de San Felipe, hasta el mar de Levante, donde estaba el fuerte de Santa Bárbara, y una muralla con una serie de fuertes que hubiéramos podido ver si yo hubiera podido exponer el PowerPoint que tengo en el bolsillo, pues para que ustedes lo hubieran visto mejor. Total, que se construye la línea de contravalación e impide que los ingleses sigan avanzando. Y llega la guerra napoleónica, la guerra de la independencia de España. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo que hicimos las dos veces anteriores. Esta vez fue el almirante Wellington, que era muy amigo del general Cisneros, y le dice: como los franceses llegan aquí, van a coger la línea de contravalación y nos van a atacar a nosotros. ¿Por qué no la derribamos? Y los españoles, como somos así, por tercera vez, dicen: bueno, pues derríbala. Y lo dejamos que derriban aquella fortificación española, y entonces la derriban y ya ellos eran los dueños del cortijo, vamos. Y ahí es cuando podemos decir que empieza la línea, porque aquellos soldados, llega gente de fuera a venderle cosas a los soldados llegan con su familia y se va formando un pequeño núcleo poblacional perteneciente al Ayuntamiento de San Roque. Entonces, desde allí se pide ayuda a San Roque: arréglame las calles, que están de arena, ponme un maestro de escuela para los niños que no tiene, ponme médico que no tengo, alguna farmacia. Y San Roque, por lo visto, no le hacía caso. Y empezaron las disputas. Había el alcalde pedáneo de la línea, venía aquí a pedir ayuda, aquí no le concedían la ayuda, y empieza. Es lo mismo que está pasando ahora con el campo de Gibraltar en Madrid, ¿no? Aquí necesitamos ayuda y las instituciones supranacionales pues no se muestran muy cariñosas con nosotros. Pues igual pasaba entonces. La cuestión, que empiezan las disputas, las diferencias, y al final, el 20 de julio de 1870, la línea se segrega de San Roque. Y ya pues la historia se va haciendo, ya me centro un poco más concretamente en la historia de la línea. Ya le digo que son 520 y tantas páginas y es imposible que me pueda acordar, pero vamos a decir, por ejemplo, se construye el santuario de la Inmaculada, se construye el paseíto Chacón, el mercado Abasto. Un hecho muy importante a resaltar, que tampoco vamos hasta aquí, es que la línea es una población de aluvión. ¿Qué quiero decir? De gente venida de fuera. Cuando los británicos empiezan a construir en Gibraltar el puerto, las obras del puerto, necesitan mucha mano de obra y empieza a llegar mucha gente de fuera a la línea para trabajar en Gibraltar. Los ingleses siguen aprovechándose de nosotros y dicen: bueno, aquí a trabajar, para dormir para la línea. Hombre, esto es lo que hay. Entonces entraban los españoles a trabajar, y antes de que sonara el cañón que ponían, había que irse a dormir la línea. Los militares no dejaban construir en la línea. Había un decreto que porque era zona militar y no se podía construir. Entonces, pasando la mano, permitieron que se construyeran barracas, y entonces se construyen barracas, te dice que llegarán a ver miles de barracas. La población de la línea crece una inmensidad, con gente venida de todas partes. A Gibraltar también llegan italianos,
muchos italianos, genoveses, pero los ingleses no le dejan dormir allí. Le dicen para la línea y tienen que construirse las barracas alrededor de los huertos que tenían. En fin, es una historia muy compleja para desarrollarla ampliamente en un ratito, que es el que puedo estar. Yo por mí estaría 2-3 horas, pero las circunstancias no nos permiten alargarlo más de la cuenta. Bueno, pues eso está el libro también, ¿eh? Pues para eso está el libro. El libro, de verdad, lo que sí les puedo decir, que el libro lo presenté en Navidad, en La Línea, y ha tenido una acogida extraordinaria. La gente se lo bebe, porque como digo, son 100 crónicas y todo el mundo le está gustando. Además, un libro que se hace ameno. Claro. Así que yo les invito a ustedes, si tienen interés, que seguro que les va a gustar. Uno, porque es interesante la historia, y otro porque le va a permitir recordar ¿Se va a sentir identificado? con las cosas en las líneas. Así que si hay alguna pregunta o alguien que me quiera hacer algo. Le quería hacer una preguntita, porque yo, como bien está refiriendo usted todas las cosas que pasaban en San Roque de la Línea, yo vivía en San Roque no había hospital, pero en la línea sí. Entonces yo, la casualidad, mis padres iban a la línea y a mitad de a ver la cabalgata de la feria, a mitad de camino, se puso mi madre de parto de este que está aquí. ¿Te gusta la feria, tío? Por eso me gustan tanto las ferias, todavía no he llegado a los barrios. Bromas aparte, y retrocediendo un poco, está comentando usted que Alfonso XI falleció en la línea con la peste, el contagio que hubo, además murió muy joven. Yo conozco la línea bastante bien, tengo mucha familia allí, pero desconozco si en la línea hay una calle, una plaza que se llama Alfonso XI, como por ejemplo la Alameda donde nos encontramos en San Roque, que es Alfonso XI, y en Algeciras, justo enfrente del Parque de María Cristina, hay un monumento que es de Alfonso XI, que es la avenida Blas Infante, de verdad. ¿En la línea hay algo? Sí hay. Sí, ¿no? Hay una callecita, pero es muy poco lo que hay. Es muy poco. Hay una calle, no, pero ¿en cuántas ciudades de España ha muerto un rey en plena guerra? La verdad que no muere, como algunos han de decir, de un cañonazo, no. Muere de la fiebre bucónica, pero muere. Y merecía que menos que un busto, pero como La Línea es un municipio muy escaso de recursos, pues no está ese monumento, que creo que se merece una callecita, sí. Una callecita, sí, Alfonso XI. Muy bien, pues si no hay nada más, Bueno, encantado de pues haberlo muchas tenido aquí. gracias. Muchas gracias. Y esperamos que tenga y que siga con el mismo éxito. Sí, de verdad que no he dicho que es la segunda tirada. Anda. No edición, tirada. Sí, ya. Tirada. Bueno, pues de todas maneras, a todo, porque todo el mundo sabemos que todo el mundo tiene un poder adquisitivo. En la red de bibliotecas habrá, en cada sucursal habrá un ejemplar de este título, por si hay algún ciudadano que quiere llevárselo en préstamo. Venga, pues buenas tardes y muchas gracias.